De la educación especial a la educación inclusiva. La atención a las personas con discapacidad ha sido entendida de manera diferente a lo largo del tiempo. En las concepciones medievales, estas personas provocaban temor y rechazo y en ocasiones llegaban a derivar en la eliminación de las personas. Con los esfuerzos de la Iglesia por acabar con el infanticidio, esto se convierte en abandono de niños, creándose así las instituciones de beneficencia donde siguieron siendo objeto de aislamiento, rechazo y segregación social, y se recluían en clínicas y hospitales, donde se cuidaran y entendieran sus necesidades básicas. Con el Renacimiento en los siglos XVI y XVII se empiezan a presentar las primeras experiencias educativas con personas que presentan discapacidad auditiva o visual. En Europa, en México comenzaron a iniciarse a principios del siglo XIX, durante el gobierno de Benito Juárez. Sin embargo, quienes padecían algún trastorno neuromotor siguieron siendo objeto de reclusión en las grandes instituciones que se crearon para custodiarlas y darles atención médica, padeciendo la segregación y el rechazo de la sociedad. Las formas de atención a las personas con discapacidad también han implicado formas diversas de concebir la discapacidad, a la persona que la padece y las estrategias y objetivos de su atención. En este sentido, se puede identificar algunos modelos de atención que se han desarrollado en diversas épocas. Sin embargo, estos modelos diferenciados de atención no tienen límites claros que demarquen las acciones en las prácticas de profesionales que se han involucrado en la atención de las personas con discapacidad. Modelo de atención terapéutico. Surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como resultado de dos factores: las transformaciones sociales derivadas de la revolución industrial que agravaban las situaciones de marginación e inadaptación social, y por otra parte, el establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza, que evidenció la deprivación sociocultural por causas socioeconómicas y que puso sobre la mesa el complicado tema del alumnado con deficiencias mentales. Estos factores demandaron una atención de los gobiernos, que se tradujo en la pedagogía terapéutica, también conocida como el modelo médico, porque toma como punto de referencia las prácticas médicas, importándolas y adecuándolas a la atención educativa que concibe a las personas con discapacidad como enfermos, discapacitados, que tienen que ser rehabilitados a través de las terapias. Surgen así los nuevos profesionales de la educación especial, los terapeutas. El diagnóstico desde el modelo médico se vuelve fundamental y se realiza con el fin de detectar las deficiencias de los test psicológicos. Se consideran imprescindibles para poder discriminar qué alumnos pueden ser objeto de una educación regular y cuáles desean ser atendidos en las escuelas especiales a través de las diferentes terapias rehabilitadoras. El objetivo de este modelo será la rehabilitación, entendida como el habilitar a la persona para poder desenvolverse en la vida cotidiana con un mínimo de atención por parte de otros. La atención de las personas con alguna discapacidad todavía deja mucho que desear al clasificar a los alumnos en normales y especiales, porque sigue habiendo una discriminación que segrega, etiqueta y marca socialmente, permaneciendo las actitudes de rechazo, lástima y marginación. Bajo este modelo se crean primero las aulas especiales dentro de las escuelas regulares, que posteriormente se convierten en escuelas de educación especial y llegan a formar un sistema paralelo de educación al empezar el siglo XX. Modelo educativo. Este modelo inicia a partir de los años 70-80. Plantea que es necesario eliminar los términos de discapacitado, minusválido, atípico o enfermo, que descalifican a toda persona sin considerar que tiene otras capacidades que deben desarrollarse mediante la educación. Se empiezan a manejar los conceptos de personas con discapacidad o persona con necesidad de educación especial. Se considera que la discapacidad no es un problema exclusivo de la persona, también tiene que ver con el entorno en el que se desenvuelve. Este modelo plantea que la integración es el fin de la educación especial y se buscan estrategias como la normalización, que favorece que las personas con necesidades educativas especiales se desarrollen en ambientes lo más normales posibles. En México, este modelo propició la consideración de diversas estrategias de integración. Los beneficios aportados por este modelo de atención, que hemos denominado educativo, fueron por un lado avanzar en las concepciones acerca de la discapacidad y considerarla más como una característica de las personas y no como lo primordial en ellas.
lo que permitió considerar que la educación es un derecho de todos, del cual no puede excluirse a las personas con discapacidad. Sin embargo, la integración considerada como un objetivo a lograr no permitió que las experiencias de integración fueran exitosas, además de que fueran escasas. Cuando algunos niños lograban ser incluidos en las escuelas regulares, no lograban integrarse realmente. Las formas de diagnóstico prioritarias siguieron siendo las psicológicas, basadas en la utilización de test. Sin embargo, se empezaron a utilizar otros procedimientos como la observación en el aula. Las bajas expectativas de los alumnos con necesidades educativas especiales siguieron siendo dominantes. Modelo integracionista. Fue hasta la década de los 90 que en nuestro país se empieza a ver la integración de los alumnos con discapacidad no como un objetivo a lograr, sino como una estrategia necesaria para que las personas con discapacidad puedan participar activamente en la vida escolar, social y laboral. Los movimientos de padres ejercieron una fuerte presión sobre las naciones y en diversos foros internacionales se reconocieron los derechos de las personas con discapacidad. En México se reestructuró la Ley General de Educación y en el artículo 41 se manifiesta una clara orientación hacia la integración de los alumnos con discapacidad en las escuelas regulares. En 1992 se inició una reorientación de los servicios de educación especial en México, ubicándolos como un apoyo a la educación regular y donde la integración escolar cobra un fuerte significado. Se crean las unidades de apoyo a la educación regular, lo que conocemos ahora como USAER, como la instancia técnico-administrativa que promueva los apoyos técnicos y metodológicos en la atención a niños con necesidades educativas especiales en la escuela regular. En este nuevo modelo, el concepto de necesidades educativas especiales se considera como el más adecuado para referirse a las personas con discapacidad. En el contexto educativo, este concepto fue presentado por Warnock en 1974, quien lo definió como las necesidades de aprendizaje que pueden presentar los alumnos en un momento de su escolaridad, pueden ser temporales o permanentes, y que demandan atención más específica y mayores recursos educativos que sus compañeros de grupo, considerando además que las dificultades de aprendizaje se dan en interacción de las características del alumno y las demandas del currículum. Respecto a la evaluación, se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico más completo e interdisciplinar, con lo que se da pauta al surgimiento del diagnóstico psicopedagógico. En este se prioriza la detección de necesidades educativas especiales, las características y estilos de aprendizaje del alumno y la contextualización de los indicadores de las necesidades educativas especiales en los ambientes social, familiar o escolar. A partir de este diagnóstico se elaboran las adecuaciones curriculares, que es la estrategia pedagógica de la integración educativa. Estas adecuaciones curriculares se definen como las modificaciones que el maestro realiza a los elementos del currículum para satisfacer las necesidades educativas especiales de sus alumnos integrados. Modelo inclusivo. Actualmente se ha incorporado nuevos términos para referirse a las personas con discapacidad, como el de personas con capacidades excepcionales o personas con capacidades diferentes, que pretenden eliminar la connotación segregadora y de minusvalía. Algunos investigadores han optado por promover el concepto de escuela para la diversidad. Este modelo tiene como implicaciones resaltar la concepción de centrar la atención en el desarrollo de un currículum tan flexible que permita que todos los alumnos puedan lograr los objetivos educativos sin necesidad de hacer adecuaciones curriculares. Se habla ya no de dificultades en el aprendizaje, sino de dificultades de enseñanza, al considerar que es el maestro quien tiene que aprender nuevas formas de instrucción que garanticen el aprendizaje de todos los niños sin distinciones. Otro fundamento de esta visión es la consideración de un concepto de inteligencia flexible, que no está determinado genéticamente, sino que es producto de la calidad de los contextos. Este aspecto ha causado mayor inquietud entre los profesionales, que durante mucho tiempo habían considerado la inteligencia como un atributo determinado genéticamente, inmutable y factible de medir a través de los test de inteligencia, que permitían predecir el nivel de aprendizaje que alcanzaría un alumno y en base al cual se forjaban las expectativas de los educadores.
En este modelo inclusivo se cuestiona el diagnóstico basado en la aplicación de pruebas estandarizadas y se privilegia la evaluación pedagógica contextualizada. Se considera que los cambios a favor de una educación para todos deben situarse en la escuela y no en el alumno. Esta visión implica que los profesores se comprometan con los cambios democráticos a favor de la inclusión, el respeto y la valoración de las diferencias, y el trabajo en colaboración. Como consideraciones finales, podemos decir que la atención a la diversidad es un aspecto que ha cobrado relevancia en los últimos años. Las políticas de educación para todos hacen emerger los problemas que ha enfrentado la población con capacidades diferentes para tener acceso a la educación y más aún a la educación con equidad y calidad. Construir una concepción diferente de la escuela, desde una visión no de la exclusión sino de la inclusión, implica transformar muchas de las cosas que actualmente predominan en la educación. En la línea de educación y diversidad, nos interesa el tema acerca del cambio del paradigma que actualmente prevalece en la escuela tradicional. Un cambio que implica dejar al lado la competencia, el individualismo y la homogeneidad como los valores fundamentales. Un cambio hacia la valoración de las diferencias, la colaboración y sobre todo el respeto por el otro.